Buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco del sexto grado de primaria. Bienvenidos a nuestra clase virtual del curso de Ciencia y Tecnología. El día de hoy continuamos hablando sobre la materia y en esta oportunidad nos corresponde hablar sobre los estados físicos de la materia. Y como tenemos en pantalla, nos dice, los estados físicos de la materia dependen de la variación de la temperatura y la presión. También se les denomina estados de agregación de la materia, en relación con la fuerza de unión de las partículas, moléculas, átomos o iones que la constituyen. Los estados más conocidos son sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Y estos estados están relacionados directamente con la composición que forma cada uno de estos estados dependiendo de la proximidad en que se encuentren las moléculas unas de otras. A menor proximidad, o sea, mientras más pegadas estén y tengan menos espacio, entonces estamos hablando que esa materia se encuentra en estado sólido. Y es lo que nos explica acá, le dice, en los cuerpos sólidos los átomos se entrelazan y forman estructuras definidas. Son duros, resistentes, porque en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. Estos cuerpos presentan cohesión elevada, tienen forma definida, son incomprensibles, resisten a la fragmentación y algunos de ellos se subliman. En el estado líquido, en los líquidos, las fuerzas de cohesión y repulsión entre las partículas del cuerpo son equivalentes, de modo que las partículas vibran y resbalan unas sobre otras. Los líquidos presentan partículas en movimiento, por ello no poseen forma definida. En el frío se contraen, excepto el agua, y pueden presentar difusión. Su comprensibilidad es casi nula. Con respecto al estado gaseoso, en un gas las moléculas en estado de caos y se mueven muy rápido, separándose unas de otras. Es decir, que en los gases las moléculas están mucho más separadas que en los sólidos y en los líquidos. Es por eso que los gases pueden ser comprimidos, porque ¿qué quiere decir eso de comprimido? Bueno, sencillo, reducir el espacio entre un átomo y otro. Eso es comprimir el gas. El gas carece de forma y de volumen, por ello sus moléculas errantes se expandirán hasta ocupar por completo cualquier recipiente. Son fluidos que presentan difusión, pueden comprimirse y son de dilatación violenta. Y por último tenemos el estado plasmático. Y aquí interviene mucho la gran cantidad de temperatura, ¿no? Dicen, es un estado semejante al gas, formado por aniones, iones de carga negativa, y cationes, que son iones de carga positiva. La lámpara fluorescente contiene plasma. Al aplicar la corriente eléctrica, los gases que llenan el tubo se ionizan, es decir, se cargan. ¿Okay? Toman una carga positiva o negativa, pero tienen carga. Así se forma plasma conductor dentro del tubo fluorescente y una corriente de electrones interactúa con los átomos de mercurio, neón y argón, excitándolos. Cuando esto cesa, emiten luz. Entendamos qué es el ion, átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica. Cohesión, fuerza de atracción que mantiene unidas las moléculas de un cuerpo, y fluido, dicho de una sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso, es decir, puede fluir con facilidad. Eso con referente a los estados de la materia. Pero ahora tenemos los cambios de estado físico, ¿no? Porque ya los vimos que podemos tener la materia en estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Pero entonces surge la pregunta, ¿puedo pasar materia que se encuentre en estado sólido a líquido o lo puedo pasar a gaseoso? Y si está en líquido, ¿cómo hago para pasarlo entonces a sólido o a gaseoso? O si está en gaseoso, ¿qué tengo que hacer
para convertirlo en sólido o líquido, ¿no? Entonces, acá tenemos, nos dicen que los cambios de estado físico son los cambios que experimenta la materia en varios estados de agregación, sin que ocurra un cambio en su composición íntima. Los estados más conocidos son sólido, líquido y gaseoso. Pero el estado de agregación más común en el universo es el plasma, material del que están compuestas las estrellas, aunque esta condición cambia debido a la variación de la presión y la temperatura. Ahí tenemos entonces un esquema donde podemos ver donde existe menos energía y más energía. ¿Dónde existe menos energía? Por supuesto en los cuerpos sólidos y líquidos. ¿Por qué? Porque hay menos interacción de los átomos y al haber menos movimiento, por supuesto, tiene que haber menos energía. Y al haber más movimiento, se va a generar más energía. ¿Dónde voy a tener más movimiento? En los gases y en el plasma. Por eso se genera mayor energía. ¿A qué se debe esto de que tienen más movimiento? Recuerden que en los gases y en los plasmas los átomos se encuentran más separados y se pueden mover con mayor facilidad libremente en el espacio. Por lo tanto, ese movimiento que tienen los átomos es lo que va a generar mayor energía. Y cuando hablamos de mayor energía, eso quiere decir que va a aumentar la temperatura. Y al tener menor energía, es decir, al existir menos movimiento de interacción entre las partículas, por supuesto que la temperatura tiene que bajar. Eso es lo que nos explica el esquema allí. En este esquema entonces podemos ver cómo se llama, ¿no?, ese proceso que existe en el cambio de la materia. Si yo voy a pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama cada uno de ellos, ¿no? Me dice que si es gaseoso, bueno, vamos a empezar por el líquido, ¿no? Y cuando hablamos del líquido hablamos particularmente del agua. ¿Por qué hablamos del agua? Porque es lo que dentro del planeta Tierra lo que más abunda es el agua. Por lo tanto, el agua, cuando tiene que pasar de su estado líquido a gaseoso, se llama vaporización. Y estando en gaseoso y tiene que pasar a plasma, se llama ionización. Ahora, si está en plasma y se va a regresar al estado gaseoso, se llama ionización inversa. Si está en gaseoso y va a pasar a líquido, se llama condensación. Si va de líquido a sólido, se llama solidificación. Y si va de sólido a líquido, se llama fusión. Si va directamente de líquido a gaseoso, perdón, de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Y si va de gaseoso directamente a sólido, se llamaría sublimación inversa. Voy a ir marcando entonces acá lo que ustedes deben de ir copiando en su cuaderno. En esta oportunidad no tienen por qué colocar fecha, porque sencillamente vamos a terminar este tema con los puntos que nos faltan. Entonces tendrían que colocar estado físico de la materia. Escribimos el párrafo que está acá. Y luego, hay que hablar de cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos del estado sólido, entonces hay que copiar todo lo que nos dice de estado sólido. Lo mismo tendríamos que hacer entonces con el líquido, estado gaseoso y estado plasmático. A ver, lo voy a indicar entonces. Tendríamos el estado líquido, sería todo esto, estado gaseoso, toda esta parte de acá, y el estado plasmático, que sería toda esta parte de acá. Eso con respecto a los estados de la materia. Ahora, con respecto a los cambios de los estados físicos de la materia, ¿qué vamos a hacer? Aquí no vamos a escribir, ¿no? Aquí solamente vamos a colocar el título de cambio de estado físico. Solamente colocaríamos el título y directamente quiero que hagan entonces los dibujos que están acá. Quiero que copien este que está aquí, ¿ya? Que son los estados en que se encuentra, y ahí por el diagrama se puede apreciar que
que a mayor energía, mayor temperatura, y a menor energía, por supuesto, temperatura más baja. Aparte de ese gráfico, también quiero que copien el que está acá abajo, que explica, bueno, por lo menos le da nombre, ¿no?, a cada uno de estos cambios del estado físico de la materia. Pues realmente ahí no los explica, simplemente les está dando el nombre. Entonces habría que hacer esos dos gráficos cuando hablamos de los estados, de los cambios de estado físicos de la materia. Bien, continuemos entonces con lo que sigue. Ahora tenemos los cambios de estado. Aquí sí ya lo va a explicar. Allá solamente estaba el esquema, ¿no? Pero aquí ya nos explica, nos dice, por ejemplo, comencemos con la solidificación. Se dice, es el paso del líquido a sólido por medio del enfriamiento. El punto de solidificación es la temperatura a la cual el líquido se solidifica. Su valor es específico. Lo dije en un principio, existe una tabla donde les explica, o por lo menos donde está el valor de ese punto de solidificación de los líquidos. En el caso del agua, ya lo dije también, tiene que llegar a 0 grados centígrados porque ese sería su punto de solidificación. Cuando hablamos de evaporización, me dice proceso físico que permite que un líquido pase a estado gaseoso. Ocurre cuando la temperatura iguala el punto de ebullición del líquido, provocando el cambio de estado. Fíjense que en la solidificación hablan de punto de solidificación y en la evaporación te hablan de un punto de ebullición del líquido. También lo dije en un principio, en el agua, este punto de ebullición se consigue cuando sometemos el líquido, en este caso el agua, a una temperatura de 100 grados centígrados. En ese momento entonces va a comenzar la evaporización del agua. Luego tenemos la condensación, cambio de estado de forma gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la evaporización. Fíjense que en el ejemplo, ¿no?, muchos pensaban que las nubes estaban en estado líquido. Resulta ser que no es así. Realmente la nube está condensada. ¿Y qué es la condensación? Te está diciendo que la condensación es el cambio de estado de forma gaseosa a forma líquida. Por lo tanto, tendríamos que decir que las nubes están en estado líquido. Y esta condensación es el proceso inverso a la evaporización. Luego tenemos la sublimación, proceso que consiste en el cambio del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Por eso es que es sublimación, porque lo lógico es pensar que el líquido pasaría de líquido, podría pasar a gaseoso, y de gaseoso líquido nuevamente, ¿no? Pero también podría ser, lo lógico, ¿no?, que uno pensaría sería, por ejemplo, saco hielo del refrigerador, ya, está en estado sólido. ¿Qué pasa si lo dejo afuera por mucho tiempo? Pasará a estado líquido. Y si ese estado líquido lo coloco en una olla y lo coloco sobre la estufa, y prendo la estufa, y cuando la temperatura llegue a 100 grados, ¿qué va a suceder? Pasará entonces de líquido a gaseoso. Pero la sublimación se pasa uno de estos pasos. Sencillamente va directo del sólido al gaseoso, sin pasar por el líquido. Eso es sublimación. Luego tenemos lo que es la sublimación inversa, paso directo del estado gaseoso al estado sólido. O sea, todo lo contrario a la sublimación, ¿no? Aquí es lo inverso. En la sublimación íbamos de sólido a gaseoso, aquí iríamos de sólido directo a gaseoso. Luego tenemos por acá la ionización, es el cambio de un gas a plasma, y la desionización es lo contrario, es el cambio de plasma a gas. Y por último tenemos la fusión,
Es el paso del estado sólido al líquido por aumento de la temperatura. El punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se funde, por lo que su valor es particular para cada sustancia. Nuevamente repito, existe una tabla donde aparecen estos valores. Deben de copiar este esquema completo en su cuaderno. Porque en el esquema anterior solamente nos estaban dando el nombre de cómo iban a cambiar los estados de la materia. Pero aquí ya los explica. Entonces, todo esto que tienen acá lo pueden copiar así como aparece, tipo esquema. Está bastante sencillo como lo tienen allí. O si ustedes lo quieren colocar uno debajo del otro, no hay problema. Realmente, como usted lo quiera copiar, lo puede hacer. Lo importante es que deben de tenerlo en su cuaderno. Bien, seguimos entonces. Nos dice por acá, es importante remarcar que en todas las transformaciones de fase de las sustancias, estas no se transforman en otras sustancias, solo cambia su estado físico. Los cambios de estado pueden ser de dos formas, progresivos y regresivos. A ver, cuando me están hablando, que es importante remarcar que todas las transformaciones por las cuales puede pasar una sustancia no va a transformar a la sustancia en otra. Es decir, que si yo tengo agua y la solidifico y después la evaporo y bueno, la hago pasar por todos sus estados, no quiere decir que el agua a la final se va a convertir en aceite. No, eso no va a suceder. ¿Okay? A eso es lo que se refieren acá. Ahora, ¿qué son estos cambios progresivos? Son vaporización, fusión, sublimación progresiva. Y los cambios regresivos son condensación, solidificación, sublimación regresiva. El cambio del estado físico del agua demuestra el cambio de estado de la materia. Esta parte de acá no la vamos a copiar, solamente estaríamos copiando cada uno de los cambios de los estados de la materia. Esto que me habla acá de los cambios progresivos y regresivos, no lo van a copiar en su cuaderno. Pasemos entonces a lo que es la clasificación de la materia. La materia puede presentarse como una sustancia pura o como una mezcla. Las sustancias puras, a su vez, pueden ser simples y compuestas. Y las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Cuando hablamos de sustancias puras, simples, hablamos de elementos químicos. Cuando hablamos de sustancias puras compuestas, hablamos de compuestos químicos, inorgánicos y orgánicos. Cuando hablamos de mezclas y decimos que son homogéneas y heterogéneas, las homogéneas, reunión de varias sustancias, no se distinguen fases. Y la heterogénea, reunión de varias sustancias, pero se distinguen las fases. A ver, un ejemplo de una mezcla homogénea. Tome agua, colóquele una cucharadita de sal y revuelva. Verá que la sal llegará en un punto que se mezclará con el agua y usted no verá dónde está la sal. Pero, a ver, tome la misma agua y colóquele arena y haga el mismo proceso, mézclelo. Y se dará cuenta que ahí sí se distinguen las fases. ¿Ya? Eso es un claro ejemplo entonces de lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Otro ejemplo de heterogénea, tome agua y aceite, mézclelos. Verá que se van a notar las fases, el agua se va a separar del aceite. Por supuesto, el agua es más densa, quedará en la parte inferior, el aceite es menos denso, nos quedará en la parte superior. Bien, deben de copiar entonces este pequeño esquema que tienen acá de la clasificación de las sustancias. Copiamos entonces ese esquema. Y aquí debajo entonces nos van a explicar cada una de las materias que aparecen acá como sustancias puras y mezclas. Veamos entonces un poco acá lo que me habla de sustancia pura. Es aquella cuya naturaleza y composición no cambia, cualquiera sea su estado. Las sustancias se dividen en elementos y compuestos.
¿Cuáles son los elementos? Son sustancias que no pueden descomponerse en otras más simples. Comprenden los elementos de la tabla periódica como el oxígeno, hierro, carbono, sodio, cloro, cobre, entre otros. Y los compuestos, que son sustancias que están formadas por dos o más elementos químicos, cuyas características son diferentes en cada una de las partes. Por ejemplo, las moléculas del agua contienen hidrógeno y oxígeno. Por eso es que la composición del agua es H2O. Tiene moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. ¿Alguien alguna vez se le ha roto un termómetro? Sí, ¿verdad? Y se dan cuenta que lo que está dentro es mercurio. Es una sustancia pura. No está mezclada con nada. Forma parte de un elemento de la tabla periódica. Bien. Bueno, por hoy vamos a dejarlo simplemente hasta copiar este esquema que tenemos acá de la clasificación de la materia. Ya continuaremos entonces en la próxima clase para poder terminar este tema.